La Celostina, un espacio para el regocijo y el paladar, así como para la experiencia, y que definitivamente tienen que conocer por su gran calidad, hospitalidad, excelente atención y su gran servicio. Deseo agradecer a La Celostina por ser patrocinador del espacio de grabación para la charla número 3 y déjenme decirles que fuimos recibidos con una calidez excepcional y la comida, wow, ¿qué les puedo decir? Sensacional. Deseo aquí abrir un paréntesis para citar lo que es la Celostina y que pueden encontrar directamente en el sitio oficial de Instagram como lacelostina.mx, todo junto y en minúsculas, y créanme que su comida y bebida les va a encantar y su filosofía, por supuesto que aún más. La Celostina es una cafetería con alma propia en Narvarte, un espacio donde conviven creaciones de autor, bebidas inesperadas, comida para todos los horarios, internet realmente rápido, buena energía y una identidad que se siente desde el primer vistazo. Así es que dense una vuelta a la Celostina que seguro les va a encantar. Mil gracias por todas las facilidades, atenciones, comida y la bella, muy bella sonrisa de todo su personal. Así que, queridos nautas, iniciemos con esta charla. Queridos nautas, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla número 3 a Nauta Indomable Podcast. Hoy tengo a un invitado extraordinario en todos los sentidos. Es un verdadero ícono en la literatura en México y en el mundo también. A través de su narrativa gráfica, de su novela gráfica, de la ilustración, de la literatura con palabras y también con una línea clara, absoluta, bella y perfecta. Él nos invita con cada una de sus obras a descubrir emociones. Muchas gracias por acompañarnos. Bernardo Fernández Beff, es un verdadero honor, un placer conocerte. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bien, pues encantado, muchas gracias. Muchas Encantado de estar gracias. aquí. Claro que sí, muchísimas gracias, Bev. Tenía muchas ganas de conocerte y de platicar justamente de tu trayectoria y de tus obras, que son verdaderamente bellas. Muchas gracias. Mucha gente te conoce, querido Bev, y quizá para aquellos que aún no saben quién eres, platícanos, por favor, quién es Bev, partiendo de la base de que si estuvieras justamente viviendo en el planeta al que haces referencia en tu obra de El llanto del aire, ¿cómo le describirías a tu personaje favorito de esa obra? ¿Quién es Bev? Bueno, soy un tipo que siempre, así me presento como que soy alguien que vive en la Ciudad de México y aquí dibujo cómics y escribo novelas y soy papá de María y Sofía. Tengo estas dos carreras paralelas, o sea, por un lado como escritor en prosa, eh, básicamente novelista, y he sido además, desde hace muchos años, dibujante de cómics y novelista gráfico. Y he tenido la suerte de tener una carrera sostenida en ambas disciplinas, ¿no? Dibujando y escribiendo. Dibujando cómics, pues, ¿no? Dibujando Narrando cómics. con palabras. Es que Claro. yo tengo muchos problemas para presentarme porque lo más fácil es decir que soy escritor y ya me quito de broncas, pero yo me siento más definido por los cómics porque es de donde vengo. Y a veces me dicen que si soy caricaturista, pero tengo que indicar que no, porque los caricaturistas hacen una sola imagen satírica normalmente, que puede ser además como un editorial gráfico en la prensa. Y yo nunca he hecho eso. Bueno, algún tiempo lo hice, pero no, yo cuento historias combinando palabras e imágenes. Incluso no me acomoda mucho decir que soy ilustrador, aunque lo soy, pero porque, bueno, el ilustrador lo que hace es un texto que dialoga con una imagen, que dialoga con el texto y el historietista, que es mi disciplina, entrelazamos palabra e imagen para contar la historia. O sea, no, más que sumarse, como que multiplican sus fortalezas. Y la historieta es un medio narrativo, porque no es un subgénero, Claro. que, que tiene, bueno, quizás sea la forma de arte junto con el cine más jóvenes que hay, pero
en nuestro país siempre ha sido como mal vista durante mucho tiempo. Incluso a la fecha decimos, cuando alguien lee cosas de poco valor, le decimos, es que él nomás o ella, ¿no? Nada más lee Claro, el libro vaquero, ¿no? Es nuestra expresión para claro. hablar de la literatura basura. Pobre libro vaquero, que en realidad pues, fue una historieta popular que ya ni siquiera existe, me parece que Ya no creo que existe. Sí, desapareció o estaba ya estaba en las últimas, claro. pero y la historieta popular tuvo como un arraigo entre sobre todo entre el gran público. O sea, la gente leía en el transporte público, venía leyendo historietas. Creo que había de todas las calidades, pero esa historieta popular desapareció. Y ahí me ha tocado como ser de una generación que hemos impulsado este formato o este término de novela gráfica que son los cómics que se venden en las librerías. O sea, lo que hicimos fue o lo que me parece, y todo esto para explicar que lo que hago es que yo escribo novelas, a veces las dibujo con palabras y a veces las escribo con imágenes. Fabuloso, Bev. Y ya me encantará justamente llegar a esa parte del por qué el cómic en particular, y me parece que lo has dicho en diferentes foros, es considerado malamente como una literatura menor. Pero ya llegaremos a ese punto. De entrada me encantaría que nos platicaras de dónde viene esa pasión, de dónde nace el deseo artístico de Bev por ilustrar palabras. Siempre tuve la vocación de dibujar. Yo creo que todos los niños la tienen, solo que algunos tenemos la suerte de no abandonarla o de tener las circunstancias para no abandonarla. Y cuando yo era niño, que soy de una familia de lectores, tanto mi hermano y yo tuvimos la suerte, pues mi hermano es músico, entonces tuvo la suerte de que siempre le compraron discos en la casa a mis papás y a mí libros. Y yo recuerdo mucho que nuestro paseo dominical casi siempre remataba en la librería o en el puesto de periódicos de manera más o menos alternada. Fantástico. Era una época que había como mucha oferta de historieta infantil, eso ya desapareció. Había esta editorial Novaro que desapareció hace casi 40 años, casi 40 años, o más, que era la que traducía las historietas infantiles de los Estados Unidos, las historietas gringas. Y yo fui un gran lector de historieta infantil más que de otra cosa, tanto de esas de puesto de periódicos como las de librería, Asterix, bueno, Mafalda no era tan infantil, pero Claro. Snoopy, o sea, siempre, o sea, en mi casa tenía el mismo valor el libro, el de prosa o el texto como la historieta y bueno, por ahí Claro. viene, ¿no? Esa fascinación. Esa fascinación, sí, me parece espectacular la forma en cómo lo dices. Y tengo entendido también que un parteaguas en tu vida fue justamente un ejemplo, o no un ejemplo, sino una vivencia a través de tu mamá, en la cual hicieron la división de una hoja en Sí, blanco y ahí creo que has platicado que nace también o surge ese poder creativo de narrar historias. ¿Esto cómo lo viviste? bueno, es que mi mamá, que es Virginia, que es educadora de formación, de carrera, y durante muchos años se dedicó fue educadora y directora después, y luego inspectora de jardines de niños, y en su última etapa tuvo una guardería, pues siempre trabajó con niños, y entonces para... Mi juguete era un cuaderno de dibujos, a mí me compraban muchos cuadernos de dibujo porque me los acababa, y entonces yo dibujaba todo el tiempo. Y en alguna ocasión estaba ella mi hermano estaba modelando en plastilina, que era lo que le gustaba, yo Okay. estaba dibujando y entonces ella tomó la hoja y la dividió con dos líneas, ¿no? Y hizo cuatro cuadritos y me dijo, vamos a hacer una historieta, vamos a hacer un cómic. Y eso para mí fue una revelación porque la hoja en blanco, que para mí era como muy cotidiana, de repente se convertía como en todo se expandía en un universo. O Un sea, cada universo. cuadrito era una ventana a otro mundo. Claro. Y esa fue eso, una revelación para mí. Yo creo que ni siquiera sabía leer todavía ¿Qué edad tenías pues más o no sé, menos? 4 o 5 años, muy Sí, chiquito. pequeño. Sí, sí. Y de ahí nace, fíjate qué Sí, importante sí. esto que nos platicas porque
En teoría, creo que es algo de lo que se ha perdido hoy en día, justamente ese poder creativo que viene de nuestros padres, quizá nuestros abuelos, la gente adulta, ¿no? Y como lo comentabas, vienes de una familia de lectores, Ujú. también tengo entendido de Sí, periodistas, sí. creo que tu abuelo y Y un tío, una tía, una tía, sí. eh, Periodista, sí. fíjate, periodista también, entonces ese poder creativo Ujú, ujú. de tu familia, de alguna u otra manera, llega a ti y aparte motivado por ellos, ¿no? Es decir, ellos propusieron que continuaras en ese No, camino. bueno, además, tanto mi tía Berta como mi abuelo, Bernardo, igual que yo, bueno, más bien yo Bernardo. igual que él, Mm, eran amigos de caricaturistas. Cuando mi abuelo firmaba como macharnudo, fue claro. cronista taurino mucho, 50 años, una cosa así, pero 50 siempre, años. siempre, o más, siempre hubo la promesa de ir a conocer a Abel Quesada, el gran caricaturista, además, Claro. yo creo que es mi caricaturista mexicano favorito de todos los tiempos. Nunca se logró, pues, yo Sí. lo lamento mucho. También yo era muy chiquito cuando, Mm, o no hubiera sabido, no creo que hubiera podido aprovechar una visita con Abel Quesada, pero mi tía sí me llevó a conocer, con el pretexto de entrevistarlos, claro. me llevó a conocer tanto a Helio Flores como a Efrén Maldonado, que en ese momento eran dos de los tres caricaturistas del Universal. Claro. De hecho, Helio se retiró el año pasado. Hace poco. Y especial, bueno, los dos muy generosos. Es un recuerdo. El plan era también ir con Naranjo, que era el otro, pero él no tenía paciencia para platicar. Sí le dijo que no tenía paciencia para andar platicando con niños. Pero los Claro. otros dos fueron eso, muy generosos y muy especialmente. Bueno, lo que pasa es que a Efren lo entrevistó en un café, pero a Helio fue en su casa y entonces era en su estudio y me enseñó su respirador y sus instrumentos de dibujo, sus plumillas. Entonces fue una experiencia que me cambió la vida porque yo era muy chiquito, bueno, entre la niñez y la adolescencia yo tenía unos 12 años y yo recuerdo salir muy emocionado de la casa de Helio Flores, que además a la fecha es mi amigo, y pensar Fabuloso. con la decisión de convertirme, bueno, en ese momento pensé que era caricaturista. Yo Claro. no tenía muy clara la separación, bueno, entre caricatura, historieta, ilustración y diseño gráfico. Ok. Entonces, esa fue la razón por la que estudié diseño cuando llegó la hora de elegir carrera. Yo ahora creo que es de todas estas disciplinas la más lejana a lo que yo quería hacer, pero bueno, me dio una carrera, una metodología de trabajo, una disciplina. eh, pero bueno, para mí era lo mismo, o sea, para mí, el que hacía dibujos, animador, ilustrador, historietista, finalmente, pues bueno, me decidí por la especialidad de la historieta. De la historieta Y de la fabuloso. narración, pues, porque es En general. o sea, sí, porque pienso que mi labor narrativa, mis novelas, mis libros de prosa son una extensión de mi oficio de historietista. Y que eso evidentemente viene desde la niñez, es decir, tú Ujú, empiezas ujú. a crear esos universos que nos platicas y en donde transmites profundas emociones. Pues yo tenía ya en la cabeza un proyecto de narrativo, de historieta, entonces se complementaba la, pues la parte gráfica con la literatura y con la ciencia, que bueno, finalmente aunque mucho tiempo estuve escribiendo, bueno, sigo escribiendo novela policíaca, pues mi gran pasión literaria es la ciencia ficción, ¿no? Entonces, no, me parecía que por eso estaban relacionados, por lo menos en mi cabeza. Claro, claro, fabuloso, Bef. Y bueno, tienes ese ejemplo, esa guía de la familia desde la niñez, vas creciendo, vas tomando justamente esta perspectiva de la narrativa gráfica que lo haces espectacular y llega la parte de la adolescencia, ya un poco de la vida adulta. ¿Cómo fue esa transición de la niñez a llegar, por ejemplo, a dirigir artísticamente a la revista Complot? ¿Y cómo fue ese medio punk en el que te desarrollaste, que es muy interesante? Más que había una efervescencia contracultural en la Ciudad de México
en los años 90 había un montón de gente haciendo música y algunos queriendo hacer cine y pintura y habíamos otros que haciendo cómics Claro. y bueno, yo había estudiado diseño y, y yo desde la carrera junto con, entre otros, junto con Luis García Royce, que ahora es mi jefe en la Ibero, el coordinador de la carrera de diseño Ok. transmedia, hacíamos fanzines de cómics, o sea, autopublicaciones y Claro, íbamos y las vendíamos en el Chopo o en las tiendas de cómics, así prácticamente de mano en mano. claro. Pero como sabíamos producción editorial en la carrera, pues las, Ujú, las hacíamos como muy bien diseñaditos. O sea, claro. entonces, siempre tuve esta, bueno, y también por ser lector, como esta inclinación por el diseño editorial. Y entonces, finalmente, Complot fue un proyecto muy peculiar. Es el producto de la mente de mi amiga Norma Lazo, que también ahora también Enorme. novelista Ujú, y escritora. Y ella, yo creo, logró conjuntar un montón de gente de ese momento. Diría de mi generación, pero eran todos un poco más grandes que yo, digamos, todos ya eran como nacidos en los 60. Yo ya soy de los 70, pero fue una generación como espectacular, güey. O sea, que estaba, bueno, un montón de gente, no, pues si empiezo a nombrar, voy a olvidar a alguien importante, y entonces era una revista comercial, o sea, que se distribuía en el circuito de las revistas comerciales, pero con un contenido contracultural que Exacto. no tenía otra revista. Entonces era una locura porque yo muchos años después me he encontrado gente que decía, que me ha dicho que había cosas información que solo encontraban en ahora con lo digital, pues la información es muy accesible, pero en aquel Claro. momento no. Entonces había información sobre cómics o literatura underground o arte alternativo que no encontrabas en ningún otro lado o en revistas mucho más caras. Entonces, pues tuve la gran experiencia de ser el director de arte durante 2 años. Eso incluso Dos me, años. me acarreó un premio de diseño editorial de la Sociedad de Periodistas. Yo no he sido de muchos premios, pero ese es uno Uno que de tuve como diseñador editorial. Y bueno, pues fue una gran experiencia porque además también era parte del consejo editorial y colaborador. Entonces era como un gran trabajo. Fue un gran trabajo siendo muy joven, ¿no? Y claro. de ahí, bueno, de ahí me fui a una agencia de publicidad que detesté, estuve 6 meses, una agencia de publicidad enorme. Ok, Y luego de ahí me dediqué al diseño gráfico mucho tiempo, primero ok. trabajando para un despacho y luego fundé mi propio despacho con un amigo y durante mucho tiempo me dediqué a hacer en sociedad diseño editorial, sobre todo libros de arquitectura y am, identidad corporativa, cosas así. El despacho Claro. iba creciendo, pero yo pues siempre tuve como esa inquietud de dedicarme a la creación y lo que sucedió es que en algún momento mi socio me pidió terminar la sociedad Ok. y fue lo mejor que me pudo haber pasado porque pues en ese momento ya me pude concentrar Claro. concretamente en escribir, en ilustrar, Claro. y sobre todo en hacer cómics, ¿no? Claro, y al final no dialogaba justamente con esa pasión tan intensa y ese poder creativo que deseaba No, no, salir. no. O sea, yo siempre, porque me daban las 11 de la noche Claro. diseñando libros de arquitectura y lo odiaba, Sí. pero me daban las 3 de la mañana dibujando cómics y estaba yo feliz. O sea, No, no sentías el paso del tiempo como tal, ¿no? no, 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 no era por ahí mi camino. Por eso te digo que el diseño fue no diría que un error histórico, pero pues era lo más cercano que en ese momento tuve pero yo, si regresara en el tiempo, tomaría otro camino. Ok. Pero es un oficio que se acabó. O sea, digan lo que digan, pues Claro. ahora con las inteligencias artificiales generativas se redujo enormemente el Sí. campo de trabajo y yo lo platicaba tengo un amigo noruego que también hace cómics y que también fue diseñador gráfico Steve, y él me decía que bueno, que afortunadamente nos habíamos dedicado a esta otra cosa de contar historias, de hacer monos, porque eso, Claro. pues, o sea, seguramente llegará un momento en que se pueda hacer de manera automatizada un montón
de las labores que hacemos ahora los historietistas, pero quiero pensar que se seguirá apreciando la mano humana detrás de estas cosas. O sea, yo no creo que sea imposible que un día, no lejano, además, una inteligencia artificial pueda escribir o el bestseller más exitoso o la obra maestra de la literatura occidental. Pero a mí me parecerá muy triste que haya sido hecho por una Sí. inteligencia artificial. Yo no sé si habrá gente que consuma eso. De repente pero bueno, digamos, la labor que hacían, ni siquiera, ahora ni siquiera el arte de stock, ¿no? Que imágenes de stock, o sea, las soluciones que requieren, o los problemas de comunicación visual que requieren soluciones inmediatas ya van a ser solucionados, ya son solucionados prácticamente todos por inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues yo quisiera apostarle a cosas pues un poco más complejas. Espero pues que... Claro, y sobre todo humanas, ¿no? Porque al final del Mm. día, digo, tienes muchas publicaciones al respecto, en particular libros, y que aquí traigo una de las Sí, obras ya vi. que más me han gustado a ti. Digo, todas tus obras son espectaculares, pero justamente hablando de esa parte de realidades virtuales, de inteligencia artificial, de los replicantes, ¿no? Inclusive por ahí tenemos algunas otras obras de referencia. Por eso es pues el robot. Y Ah, ya te platicaré la historia justamente en un ratito. Pero eh, yo creo que esta parte que mencionas y que ya también en un ratito si nos podrás compartir tu perspectiva de cómo se vislumbra el futuro a través de la inteligencia artificial, ¿cómo ves tú la diferencia y sobre todo en el contenido de libertad artística entre, me regreso a la parte de la dirección de arte de la revista Complot y lo que hoy hace una máquina? La revista como tal, o mucha labor que se hacía en aquellos entonces, representaba realmente una salida de emociones, mm. cuestiones disruptivas, ¿no? Tanto de rock, de arte, de sexualidad, de cosas que realmente en lugar de agradar, incomodaban y a través justamente de esa expresión de emociones lograba tanto éxito. Y hoy, con un comando, con un prompt, se podría hacer lo mismo. ¿Qué tanta libertad sentías en aquellos entonces, Beth? Artísticamente hablando. Pues era diferente, o sea, en ese momento yo lo veía como mi trabajo. Yo no soy muy proclive a la nostalgia. Yo siempre pienso que el mejor momento que estoy viviendo es este. Claro. No importa cuándo lo diga. Yo creo que era otro momento. También era todo más complicado de hacer, todo era mucho más tardado. Yo creo que pues ya para ese momento ya vivíamos en una digitalización, pero el hecho de que, porque esto fue finales de los años 90, pero de ese momento hasta entonces, pues lo que hemos tenido ha sido esta gran explosión digital que nos interconecta en todo el mundo. Eh, yo creo que sigue habiendo como una gran posibilidad, incluso ahora puede que potencialmente como para hacer más cosas, Ok. porque los recursos son accesibles a más gente hoy en día. O sea, em, en aquel tiempo trabajar imagen digital era carísimo, Ya lo creo. ¿no? Ahora es muy accesible, ahora lo puedes hacer hasta en tu teléfono. Ahora, Es correcto. lo que sucede es que nos hemos vuelto flojos y más que libertad, lo que pienso es que la, ge- como todo aparentemente se resuelve justo con un prompt inmediato, nos hemos vuelto más flojos para la exploración. Yo creo que ahora justo lo platicaba con mi amigo Ricardo Cucamonga, que es Ok. otro caricaturista Claro. e historietista y también escritor, que ahora como lo disruptivo va a estar como en el error. O sea, lo que quiero decir, tú ves las imágenes que genera una inteligencia artificial y no tienen fallas. Pues no diría perfecto, es un adjetivo que no me gusta, pero no tienen fallas. Pero entonces ahora lo que tendríamos que hacer es como enfatizar nuestros errores y lo que se llama en arte accidente, Ok. porque ahí es donde está la factura humana. O sea, nosotros nos equivocamos y las máquinas no.
Y esa por ahí creo que viene como la posibilidad de separar eh, lo que hace una inteligencia artificial generativa de lo que hace una persona, en que nos equivocamos. Me da mucho coraje ver a la gente utilizando las imágenes generadas por inteligencia artificial. Sí, Pero bueno, no, pues es el signo de los tiempos. O sea, siempre el capital está primero y pues los costos se reducen a prácticamente nada y los tiempos también. Pero bueno, yo creo que ahora pues es momento de resistir justo desde la factura de lo humano, ¿no? De hacer las cosas con los recursos que siempre hemos tenido, ¿no? Con nuestra creatividad, nuestras manos, nuestros ojos. claro. Sí, sí creo que sería, o sea, sí, sí me parece que va a haber un gran dominio de estas imágenes digitales, pero justo pues pienso que hasta la obligación civil de los que hemos tenido el privilegio de dedicarnos a la creación es resistir el embate o revertirlas, utilizarlas como herramientas útiles, pero que no sustituyan nuestra labor creativa. Es correcto. Y bueno, creo que al final del día las máquinas nunca van a poder superar el poder de la emoción, ¿no? Pues no lo Una sé, man... no, no lo sé, no lo ¿Crees que una sé. máquina llegue a llorar por preguntarse quién es No, su pero yo creador? creo que sí te puede, sí, sí te podría hacer llorar. Sí, o sea, eso no lo, yo creo que eso sí lo podrán hacer. Entonces, pues hay que estar muy, muy listos, ¿no? Porque es una competencia feroz y despiadada. Sí, claro. Fíjate que hace poco y me causaba mucha intriga el ver, aparte de todas las obras literarias que hay, pero esto fue hace unos días, una película con Tom Hanks justamente que hace Finch, que crea justamente una máquina que llegue a ese nivel de interpretación sentimental, llegándose a preguntar, quizá lo deja la emoción, de quién es su creador. Y esto también me parece muy importante, muy potente, porque al igual que tú me parece, digo, yo veo con mucho recelo igual la inteligencia artificial, ¿no? Lo que pueden hacer las máquinas, pero visto desde el punto de vista de las emociones, de la dedicación, de la perseverancia y sobre todo de expresar a través del arte quién eres tú, yo creo que eso sería muy triste que se perdiera por darle esa autoridad a una máquina, ¿no? Y tenemos muchísimos ejemplos. Entonces, tú miras con absoluta desconfianza a este tema Sí, sí, sí. o caminas a su vez con No, este no, tema. no, yo incluso no lo uso, yo no uso ni el chat GPT. No, no sé, a veces pienso, tengo un amigo que decía que seguramente cuando inventaron los compases, los que hacían círculos muy derechitos se deben haber dicho, ¿no? Que esos compases no iban a tener alma, ¿no? Y ahora pues ya nadie hace, Claro. ya no existe el oficio de hacer círculos derechitos. Eh, entonces yo más bien creo que, o lo que me he planteado es como convivir con esa nueva realidad en Convivir. la que sí, que no me hace, es nueva normalidad, decíamos, ¿no? En los años de bueno, en los años de la pandemia. Yo, yo, yo no la uso, pero he visto gente que ha podido como revertir y usarla y darle pues eso, convertirlo en una herramienta. Y eso creo que es lo que tendríamos o sea, que aprender a Claro, convivir con ella como una herramienta que trabaje para nosotros, claro. no contra nosotros. Esa es una palabra súper poderosa, o sea, que sea un complemento como tal, que sea Ujú, una ujú. herramienta, no un sistema de a lo mejor resolvernos justamente ni los problemas y mucho menos el arte, que yo también estoy un poco aterrado en ese sentido y no deseo que se pierda jamás el arte por cederle esa facultad a las máquinas. Pero siempre pienso que como en la invención de la fotografía, o descubrimiento de la fotografía al finales del siglo XIX, pues mucha gente pensó que ya no iba a haber pintura, ¿no? Que Ujú. ya no existiría. Y lo que sucedió es que tanto
que la pintura tomó otros caminos y que la fotografía pudo desarrollarse como un arte en sí mismo. Entonces, yo me imagino que va a pasar algo así. Ok, No sé cómo va a suceder, pero yo creo que puede suceder algo así, que esta aparición, porque siempre ha sucedido, siempre que aparece una nueva tecnología. se va renovando. Sí. Claro. Ok, Bev. Oye, y hablando igualmente de ese tema de promover los valores artísticos y la filosofía artística, ¿crees que la sociedad en general, en el mundo hablo en general, necesite el desarrollo o el descubrir ese potencial en los niños a través de las escuelas, de, no sé, a lo mejor instituciones, de la misma familia, para no perder pues a futuros, yo le puedo llamar genios, ¿no? Artísticos de cualquier tipo, en la escultura, en la pintura, en la música, en la literatura. ¿Qué consideras que debiera ser un tema para resolver esto? Yo soy de la idea de que hay que tenerlos lo más alejados posibles de las pantallas antes de la adolescencia, Ok, porque me parece, y lo intento con mis hijas, ¿no? Me ok, parece que condicionan, ¿no? O sea, nos han condicionado las pantallas a ver el mundo desde una superficie de este tamaño, ¿no? claro. Entonces, y yo creo que nada importante en la vida sucede dentro de una pantalla de teléfono celular, es muy difícil. No se ve una La- realidad, ¿no? no tanto eso como que las cosas importantes, o sea, las experiencias que te cambian la vida, el nacimiento de un hijo, o la muerte de alguien que quieres, o el primer beso de la persona que te gusta, o la primera vez que te rompen el corazón, o la experiencia de la amistad, o sea, no la puedes vivir con Claro, una representación digital. digital, es Entonces, correcto. por eso creo que yo ahora le he declarado la guerra al teléfono celular. Es muy Ok, difícil, me doy cuenta que es, pero sé que es una cosa de resistencia punk, pues, o sea, yo uso mucho el transporte público y ok, entonces cuando me subo al metro, al metrobús, siempre viene todo el mundo con el teléfono, concentrados y yo sé que lo que estamos haciendo es viendo nada, porque no hay nada. Es muy difícil que una experiencia profunda pase por claro. o algo que te cambie la vida, ¿no? Pero veo que estamos ahí como chateando, viendo Sí, redes sociales y yo he decidido resistir a eso. No siempre traía un libro, pero ahora he hecho el propósito de no ver el teléfono, de cerrar antes era la claro. televisión, ¿no? Ahora es contra el teléfono, no ver el teléfono, no, porque de verdad creo que lo importante y lo que a mí me interesa no está en el Claro, no teléfono. vive, bueno, es totalmente cierto lo que dices. ¿Consideras entonces que estamos viviendo en una droga social digital? Desde hace mucho, Ok, sí, ahora no me acuerdo cómo se llamaba en La Naranja Mecánica, ujú. los personajes, Los drogogogos, sí, ellos tomaban una leche que tenía efectos narcóticos, exactamente. no me acuerdo cómo se llamaba, pero justo siento que estamos en eso, o sea, sí creo que hay una aletargamiento masivo a través del teléfono que no puede ser más que intencional. Y yo creo que es Exactamente. importante resistir a él. Y quizá consumista, ¿no? Como Bueno, los claro, pues grandes estamos desde hace potentados que mucho. se dedican a justamente a este tipo y mantenerte inmerso en una realidad virtual que justamente no provoca emociones. Es por esto que viene tu liga del movimiento, por ejemplo, Straight Edge, que es sobriedad absoluta. Pues es una forma de resistir. Yo descubrí, porque por alguna razón, bueno, por razones diferentes, ninguno de mis dos abuelos, ni el materno ni el paterno, bebieron alcohol nunca. Bueno, por lo menos de adultos. Ok, Entonces yo crecí en una casa donde no había cultura de alcohol. Y cuando llegó como el momento de explorarlo, siendo jovencito, pues no tenía yo no solo cultura, sino ni ninguna noción de cómo manejar sustancias. Y entonces pues, las llevé muy mal, ¿no? Entonces, sobre todo el alcohol.
Claro. Tuve 2 veces un blackout de alcohol y al Ok. segundo, afortunadamente siendo joven, dije, no, no voy a volver a beber. Y entonces descubrí el movimiento straight edge de los punks que viven en sobriedad, que resisten en Claro. sobriedad, que se trata de vivir sin estimulantes, básicamente sin drogas, alcohol, tabaco y van sin café. Bueno, con el Sin café soy café. más permisivo porque mi problema con es más económico que... Claro. Bueno, en realidad es una posición de resistencia política. Exacto. Y, y es que una sociedad drogada, una sociedad borracha, son sociedades que no piensan. Y Mm. estamos en una sociedad en la que además se exalta enormemente el alcoholismo. O sea, Ujú. se promueve el alcoholismo como algo casi heroico. Y yo, a la larga, he visto que mis amigos o la gente que bebió sin medida acabaron mucho peor Claro. que incluso los que andaban en las drogas, ¿no? O sea, Fíjate. eh, el alcohol es de verdad una sustancia realmente nociva que sin Nociva. embargo, ahora culturalmente estamos muy asociados a ella, Claro. por eso es tan difícil promover la sobriedad. Pero yo he vivido en sobriedad, o sea, yo he estado sobrio desde 1997, no, no he estado sobrio. O sea, Sigues en este movimiento y qué bueno. Es pues sí, fabuloso sí, sí, sí. esa filosofía de vida. Qué bueno, Bef. Es realmente interesante todo esto que nos platicas. Y aquí quiero pasar o relacionar justamente esto que estamos hablando al tema de una de tus novelas que más me han gustado. Tengo Ah, varias, ¿no? muchas Pero gracias. Gel Azul. Ajá. Y es esta perspectiva basada en un tema futuro a través de una realidad presente. Ujú. ¿Cómo dialoga Gel Azul con lo que estamos platicando entre la sobriedad absoluta, el sistema político, el sistema del desarrollo de la justicia, la injusticia? ¿Cómo lo relacionas? Bueno, fue la primera novela que yo escribí hace muchos años. Y en aquel momento yo lo que me imaginaba, porque además cuando yo escribí la novela apenas empezaba como a popularizarse el internet a través o sea, no había redes sociales, lo que había era apenas correo electrónico y foros. Entonces, yo lo que imaginé es que el acceso a a las redes a través de la realidad virtual iba a ser una experiencia muy cara Okay. y que esto iba a generar una gran desigualdad tecnológica entre la población, o sea que la población privilegiada iba a poder vivir siempre como una fantasía electrónica Ujú. y y habría una población marginada que viviría en pues, un entorno violento Claro. entonces cuando y además en un futuro cuando yo escribí la novela dominado por corporaciones gigantescas Claro. que iban a ir ocupando el lugar de los gobiernos, un poco muy sintonizado muy en la estética cyberpunk. Y bueno, Exacto. pues a la vuelta de los años, un gran riesgo es escribir este tipo de cosas que se vuelvan que se vuelvan obsoletas. Y cuando vino, porque Gel Azul tuvo originalmente muy mala suerte en México, nadie lo quería publicar. Se publicó primero en España y ahí En tuvo un España. premio. Ujú. Y luego ya se publicó en México, pero esa edición no le fue nada bien. Y ahora está recuperada tanto el Gel Azul como el Estruendo del Silencio, mis primeras 2 novelas, en el Fondo de Cultura Económica. Y Claro. ahí en esa colección le ha ido muy bien. Pero cuando yo me puse a revisar los textos, temía pues que hubieran envejecido muy mal. Y descubrí que no, que eran incluso inquietantemente vigentes a su modo. Están muy Sí, vigentes. sí, Es sí, porque correcto. bastante Es distópicos y correcto. el mundo se ha vuelto así o más distópico incluso. Claro, y es que has reflejado realmente a través de esta novela escrita muchos años atrás lo que está sucediendo hoy. Eso me parece fantástico, tanto en la literatura como en el cine, por Ujú, ejemplo, ujú. ¿no? Y es algo que reflejas de manera maravillosa en tus novelas, que incluso también tengo entendido que El estruendo del silencio es una relación, una precuela del llanto del aire, Sí, ¿correcto? sí, Que es porque también fantástica. muchas gracias. Es que pasa en el mismo universo. Exacto. Entonces, El llanto del aire es el primer libro de una trilogía de ciencia ficción, la saga de los mecanoides, sobre
cuál es el destino, sobre todo de los países pobres, o específicamente de países pobres y de México en concreto, cuando la humanidad se expanda por la galaxia. Yo también hace más de 20 años escribí El estruendo del silencio con una serie de ideas que ahora descubro que siguen vigentes, y lo que sucedió ahí fue bueno, siempre desde que hacía novela policíaca lo que trataba es que los libros se pudieran leer de manera independiente, que no tuvieras que no estuviera condicionada la lectura del libro anterior a... Claro, para entender, ¿no? Ajá, Claro. pero en El estruendo del silencio está como las bases, ya desde Gel Azul, aunque ahí no tan directamente. O sea, sé que cronológicamente viene Gel Azul, luego vendría lo que sucede en El estruendo del silencio, que ahí ya sienta las bases para la historia que estoy contando ahora bueno, que se contó en El llanto del aire y en las otras dos novelas que estoy terminando la segunda, dando los toques finales a la Ok. segunda parte de la trilogía, con la idea de que salga este año para darle continuidad, pues, ¿no? Claro. Ujú. Esta es parte de la novela que habías propuesto a tu editorial de 1000 páginas Sí, y que decidieron dividir justamente por esa razón. sí, yo quería hacer una novela de 1000 páginas. Ok. No es, o sea, es muy complicado hacer Sí, novelas muy así. complicado. Entonces, se partió en tres. La primera parte es El llanto del aire. Pero sí, yo lo que quería era contar una sola novela de 1000 páginas, Ok. que es lo que espero que quede al final, ¿no? Una Y sola quedará historia. seguro. Pues sí, sí, sí. No, y aparte es de manera magistral. Narras muy bien desde el inicio de los tiempos, Ajá, digamos, ajá. hablando del hombre. Pasas por una narrativa muy fluida, muy hermosa Muchas acerca de gracias. cómo llegamos a ese punto de querer conquistar otros mundos y que, por cierto, tiene un nombre oaxaqueño, el planeta En habitable, náhuatl, sí. en náhuatl, claro. Eh, y sobre esa base me parece extraordinario lo que dice, sobre todo por ahí en algunas páginas, eh, en donde se cuestionan justamente que han pasado 250 años, cambió el mundo y nunca les avisaron, que es algo que no sé si nos vaya a pasar igualmente hoy en día. Entonces, siento muchas veces que ese fluir de tu pensamiento está actualizado y viene a una realidad que ya se está viviendo y como bien lo dices, en un futuro no sabemos cómo vamos a estar. Lo que pasa es que creo que este tipo de literatura, por lo menos la que a mí me interesa, habla del presente, no del futuro. O sea, Uh estos -huh. presentes son como reflejos distorsionados Ok, de nuestro mundo presente. Lo he dicho muchas veces que es como el espejo de la feria donde te ves monstruoso, pero sigues siendo tú ok, por la distorsión claro, del espejo. Eso es la ciencia ficción. Entonces, por eso es que creo que eso es por lo que se siente vigente, porque yo estoy hablando del aquí y del ahora solo que disfrazado como de un futuro lejano que me permite hacerlo claro. más monstruoso si cabe, ¿no? Los que escribimos este tipo de ciencia ficción, pues a mí por lo menos no me interesa hacer utopías tecnológicas, a mí me Uh interesa -huh. dar una voz como de prevención sobre lo que puede pasar si continuamos como en este camino justo de un capitalismo voraz y de un corporativismo y de esta fascinación por una tecnología que deshumaniza, etcétera. Entonces, esa es la visión que está detrás de estos libros, ¿no? Claro. Yo sé, cuando uno dice, cuando se dice el término ciencia ficción es muy, pues, hay lectores que tienen, o lectoras que tienen como mucha resistencia, porque la cara más popular de la ciencia ficción es muy frívola, que es Star Wars, o sea, Claro. aventuras espaciales, pues sí, o sea, es una historia ligera de aventuras o sea, que está bien, pero que Claro. no tiene como mucha profundidad, o sea, o no la suficiente para mí. A mí me interesa, o sea, nada de lo que aparece en Star Wars está en mis libros, porque Uh -huh. porque además trato de investigar con mucho cuidado la ciencia que aparece en mis Claro. novelas, y por el otro porque a mí me interesa más como el lado humano, o sea, la ciencia ficción es una literatura como de ideas y de anécdotas, pero a mí me interesa el desarrollo de los personajes,
O sea, en mis novelas no es importante cómo vuela la nave espacial, sino el efecto que tiene la nave espacial o su existencia en la vida de los personajes. Y Claro. esa es la ciencia ficción que a mí me interesa como lector y como creador. ¿Y hoy en día consideras que la ciencia ficción puede ayudarnos a moldear una mejor realidad? Sí, pues cada que me preguntan eso siempre contesto ya parezco disco rayado. Yo creo que si Inglaterra, no sé, y esto lo decía, no es idea mía, es de Héctor Chavarría, que es mi colega escritor, que si la Inglaterra de los años 50 no se convirtió en una dictadura fascista, al menos en un pequeño porcentaje fue gracias a que George Orwell escribió 1984. Entonces, no sé, yo creo que sí damos una voz de alarma y sí puede ayudar a moldear ciertas realidades o cambiar ciertas realidades. Eh, Porque para el como optimismo tecnológico hay otras instancias, ¿no? Las agencias de publicidad o las que trabajan o las departamentos de comunicación corporativa de las empresas tecnológicas, pues ellos sí prometen como utopías tecnológicas y mundos perfectos. Si compramos automóviles y teléfonos celulares y computadoras, los escritores de ciencia ficción, escritores y escritoras, ¿se entiende? Claro. Estamos para dar una voz de, si no de alarma, por lo menos de escepticismo respecto a lo que estas tecnologías están haciendo con el planeta. Conciencia, ¿no? Al final del Pues día lo sí, sí, podríamos sí, sí. llamar concientizarnos justamente en ese sentido. O intentarlo, por lo menos. Exactamente, que es lo más importante, ¿no? Y sobre todo para evolucionar, no para retroceder, que es el objeto, justamente el objetivo fundamental de la tecnología, Ujú. entre comillas, ¿no? Fabuloso, Ef. Eh, ¿Cuáles son tus influencias en personajes, en novelistas, Uy, caricaturistas, bueno, pues los que muchas. más te influenciaron para llegar a ser Bef? En caricatura lo tengo muy, muy claro. Bueno, son muchos, Muchos. pero los tres principales, Abel Quesada, Germán Butze, que hacía los super Butze, sabios, claro, y Yves Chaland, que fue un dibujante francés de los años claro. 80. Me gustan otros, pero, pero ellos tres especialmente. Por ahí está Max, que es un dibujante español. Me Claro, gusta Charles Burns. eh, bueno, en fin, no claro, podría varios. estar aquí horas Sí, hablando sí, sí, es que hay mucho en la sí, historia. había una caricaturista mexicana, historietista, que se Ok, llamaba Palmira Garza, que también me gustó siempre mucho su dibujo. En fin, bueno, hay muchos, ¿no? claro. Y en literatura también un montón. A mí me gusta mucho mi escritora favorita de todos los tiempos es Mary Shelley, y Frankenstein. Frankenstein es mi novela favorita. Excelente. Pero bueno, también me gusta mucho Jorge Ibargüengoitia, por ejemplo, Claro. Kurt Vonnegut, me encanta Philip K. Dick, Uf, bueno, ya en ciencia ficción, también me claro. gusta mucho Michael Crichton. Ok, Luego, yo soy un gran defensor de Andy Weir, ok. aunque hay a quien literariamente le parece muy pobre, me gusta, muy bien, pues un montón, aquí podría estar horas. Claro. Díaz. Francisco Tario es un autor español o hispano-mexicano que ahora está medio olvidado de cuento, no de ciencia ficción, de cuento fantástico, de cuento delirante, que Ok. me gusta un montón. Bueno, no, podría estar aquí. Necesitaríamos varios episodios, varias Sí, charlas de. Julio Cortázar es un Claro, autor que Cortázar. fue Qué muy bárbaro, claro. importante cuando yo era jovencito. Claro, fabuloso. Ujú. Oye, hablando particularmente de Philip K. Dick, que me parece un genio, bueno, fue un genio, creo yo, incomprendido, después tomó obviamente mucha potencia, pero ¿cuál es la influencia en particular que tiene Kadik sobre ti? En el aspecto narrativo. No, pues Philip K. Dick renegaba mucho de la ciencia ficción porque él era lector de Flaubert. O Ajá, sea, él lo que quería era hacer como, él decía literatura y curiosamente claro. sus novelas que no son de género me parecen bastante menores, pero tenía como dos cosas, como una ambición literaria, o sea, él era absolutamente cuidadoso, cada palabra que ponía era como un ladrillo en un edificio, Ujú. ¿no? Con mucha precisión. Y la otra, yo creo que él escribía
novelas costumbristas de mundos raros. Era un gran constructor de mundos. Claro, Y bueno, ahí ya también podría estar aquí horas hablando claro. de Y realidades Fushigi, alternativas, ¿no? También como Sí, tal, que sí, son, me parecen fabulosas. tiene yo creo que es el gran maestro, bueno, pues la gran ucronía del siglo Exacto. XX es el hombre en el El castillo, hombre del ¿no? castillo, sí, fabuloso. Pero yo, por ejemplo, esta de Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, Dijo el policía, sí. me aterra porque es esta idea de un tipo que es muy famoso, es una personalidad de la televisión, tiene un accidente y de repente despierta en un mundo donde él no existe. Exacto. Pues me parece una idea monstruosa. Hacía eso como muchos mundos de pesadillas. Era muy inquietantes los libros de Philip K. Dick. Claro, y dicen que viene un poco de su realidad consciente o inconsciente, y fue muy criticado por eso, ¿no? Aparte de su forma de vida y todo, pero insisto, por eso creo que fue un genio incomprendido, pero yo creo que es Sí, una gran influencia en mucha gente alrededor del no, mundo. yo creo que hubiera merecido más éxito en vida. Claro, Él fue un éxito póstumo. exactamente. Oye, y ahorita dijiste una palabra que me interesa mucho también, lo monstruoso o el monstruo. Ujú. Para ti, ¿qué significa esa palabra y cómo la Pues, relacionas en tus es obras? una palabra que me gusta mucho porque al mismo tiempo habla como de lo contrahecho y de lo prodigioso. Claro, Y yo he tenido esta gran fascinación siempre por todo tipo de monstruos, desde el monstruo de Frankenstein, bueno, tengo una fascinación de toda la vida por los dinosaurios, que claro. son monstruos prodigiosos, es un tema que creo que cruza toda mi obra. Yo no hago horror, yo siempre me apuro a decir que no hago horror, porque soy muy malo para hacer horror. Ok, O sea, yo tendré un cuento de horror, pero creo que hay una cosa, la imagen o la metáfora del monstruo cruza todo mi trabajo, de alguna manera u otra siempre está ahí, porque es un tema que me interesa. Bueno, tengo esta fascinación con Frankenstein de toda claro. la vida, desde niño, eh, porque justamente me, me enamoré desde chiquito de este monstruo, del monstruo literario, que no Del tiene monstruo nombre, literario. del monstruo que me parece una metáfora hermosa de la adolescencia, el Claro. monstruo de Frankenstein. Pero es un tema que me interesa mucho ese de el monstruo, lo monstruoso, con esta dualidad entre lo prodigioso y lo deforme, lo grotesco, Claro. lo conjunta ambos, ¿no? Claro, es una dualidad bien interesante y justamente te quería preguntar eso. ¿Te enamora más de Frankenstein la narrativa como tal o el personaje en sí, el interior del personaje? No, me parece una unidad como muy Ok, potente porque más es una de las prosas más hermosas que yo he claro. leído, la de Mary Shelley. Mary Shelley, sí. Bueno, siempre recomiendo, a medida de lo posible, leerlo en inglés. Hay una Ujú, musicalidad que irremediablemente se pierde en toda traducción, ujú. pero que en ella es especial. O sea, pues no es coincidencia, pues, de que estaba casada con Percy Shelley y era amiga de Lord Byron. O sea, ella pues creció en un ambiente poético muy poderoso y se nota mucho en la prosa. O sea, para mí es esta a lo que debería aspirar toda la ciencia ficción, que es como una Exacto. idea, una gran idea, pero contada de una manera hermosa. Claro, con humanidad, ¿no? Sí, Al final lo sí. monstruoso se convierte Pues en es un increíblemente espejo del humano, humano, ¿no? sí. Claro, como bien lo Sí, comentas, sí. me parece fabuloso. ¿Y tu cómic favorito, tus cómics favoritos desde, no sé si la infancia, la adolescencia, la vida No, bueno, adulta? también aquí podría estar. Pues tengo Mafalda y Los Agachados de Mafalda, Ríos Kino, cuando era, claro. sí, Peanuts, ¿no? El Snoopy, que para mí fue un amor tardío, pero Ok, ahora sí, en mi casa es casi una religión. Me gusta mucho Osamu Tezuka, el padre de los manga. claro, En general, todo lo que me encuentro, él me lo leo. ok. Eh, en la adolescencia tuve esta fascinación por Alan Moore y por Frank Miller, que eran como en ese No, bueno, momento los... Alan Moore, claro. Watchmen, ¿no? Sí, Watchmen me cambió la vida. Yo leí de adolescente, de 17 años. Eh, Me gusta mucho, bueno, puedo también estar aquí horas, pero a mí mi novela gráfica favorita es una canadiense que se llama It's a Good Life If You Don't Weaken. Se tradujo algo así como Es una Muy buena buena. vida si no te vences, Claro, muy buena. de Seth
que es un dibujante canadiense que me encanta, SETH. Yo creo que es mi dibujante favorito, Ok. vivo. Pero bueno, hay muchísimos, lo que hace Power Paola, que es colombiana, ecuatoriana, Virus Tropical me parece una gran novela gráfica. Claro. Este, aquí en México hay un montón de gente que hace ahora haciendo, sobre todo muchas chicas haciendo novela gráfica que me gusta. Me gusta mucho esta chica que se llama Pau Márquez Pau o Márquez, ok. Idalia Candelas, que son gente que está haciendo cosas que me parecen muy valiosas y muy interesantes en cómic. Un cómic. Moebius es de mis dibujantes que me hipnotiza, ¿no? O Geoff Darrow, gente que hace cosas que yo jamás podría hacer con la línea. Ok. Hablando Bueno, de la tengo línea muchos. clara. No, no, ese es Ira Yves Chaland Ok. y Hergé. Pues son franceses, bueno, Moebius francés, no, pero no es, él no es Lilia Clara. Y Geoff Darrow es todo lo contrario, son como muy barrocos de Ok. repente, pero genios del dibujo. Ok. ¿Y tú de dónde tomas esta Pues, línea clara en tus pues obras, que es fantástica? muchas gracias, pues de los super sabios que yo los leí de niño, y justo Yves Chaland es como de los grandes héroes de la línea clara en los años 80, retoman la estética de Tintín, de Ajá, Hergé, claro. y la llevan un paso más allá. Era un montón de dibujantes europeos en ese momento. Estaba él, había uno Just Suarte de los Países Bajos, estaba, bueno, Max en España. Yo creo que todos los países tienen por lo menos un dibujante de línea clara. Eh, bueno, Charles Burns de alguna manera es un dibujante de línea clara. Da- Bueno, hay muy sui generis. Eh, entonces, pero fue Yves Chaland, ¿no? Con un Definitivamente. álbum que se llama El Cementerio de los De los Elefantes, sí, elefantes. ese fue mi. Que ese no lo he podido encontrar, fíjate. No, está agotadísimo. En No, español ese yo creo que sí. no existe. Yo lo tengo en francés y tengo una edición muy vieja en español, que lo compré cuando tenía Ok. 15 años. Fíjate, 15 años por allá, Es mi igual tesoro, es mi tesoro. de la época de Watchmen, más o menos, o fue un poco antes de No, antes de Watchmen. Watchmen. Ok, Llegué primero a, a Yves Chaland y luego a Watchmen un claro. par de años después. Ojalá algún día la encuentre, porque esa sí No, es bien bonito, sí. no la he localizado por ninguna No, parte. va a ser más fácil que lo consigas Exacto. en francés. En francés, Sí. claro. Fabuloso, Bev. Oye, y también fíjate que me llamó mucho la atención por ahí, escuchando alguna otra experiencia tuya en podcast, que a veces pedías cómics a Estados Sí, Unidos sí, y que tardaban 2 o 3 meses en llegarte. sí, ¿Cómo, así cómo- era. cómo fue esa experiencia? Y sobre Pues es que todo siendo tan joven. pues éramos adolescentes, mi amigo Claro. David y yo, que es mi amigo a la fecha. Los cómics gringos traían anuncios de tiendas de cómics por correo. Ok. Y entonces pedíamos a una tienda que se llamaba Mile High Comics, De creo Denver, que en ¿no? Denver. Creo que todavía existe. O andaba por ahí. Ah, exacto. Y entonces teníamos la ventaja. La mamá de David trabajaba en Pemex. Ok. Y entonces ella sabía cómo, o tenía la manera a través de Pemex de poder hacer pagos, o sea, no con Pemex, sino con las herramientas que usaba Pemex, carta de crédito, creo que se llamaba, que Ok. podías hacer pagos internacionales. Sí, Era un era. broncón y se tardaban Claro. meses, pero era bien bonito cada que llegaba a la caja, Ok. llegaba a casa de David y entonces ya nos repartíamos ahí. Ya se Sí, sí, distribuían. era muy bonito eso. Sí, y la espera, ¿no? De un Sí, producto tan deseado que, uy, faltan 2, 3 meses. Y sí, yo creo sí. que llegar era sumamente Sí, interesante y bueno, potente. ahora pues, con Amazon es No, hombre, pues, de un día para claro. el otro, pero era muy bonito en aquel momento. Sobre todo conseguir material que no estaba disponible. Es que para la gente joven es como complicado entender que lo difícil que era conseguir información y Muy. material Sí. en los años 80, 90. Y hoy está a la mano de un clic, ¿no? En un clic. Literal, Ujú. hasta electrónico, de Ahí está. conseguir ahora, ¿no? Ujú. Digo, aparte yo siempre he apreciado la cuestión Sí, física, cómo no. palpable. Yo soy de la cultura todavía del Sí, yo libro, de también, oler, ¿no? De transportarme en tocarlo, sí. en esos mundos. Pero bueno, como bien dices, tenemos que ir caminando con la tecnología, aunque le tengamos un poco de recelo y un poco pues, de horror, Sí. ¿no? Qué bien, mi querido Bev. Oye, y aquí me gustaría tocar un tema que sé que es sumamente importante, sensible, y es una de tus
grandes obras, que es Habla María. Ujú. ¿Cómo llega Habla María? Bueno, a los 2 años mi hija mayor, María, fue diagnosticada dentro del trastorno del espectro autista. Y bueno, pues eso cambió totalmente mi vida, la vida de su mamá, de Rebeca. Claro. eh, Trastocó todos nuestros planes, toda nuestra vida familiar. Y entonces habla María, y bueno, pues la discapacidad y especialmente el autismo es muy complicado porque no se sabe básicamente nada del autismo. Claro. Eh, o se sabe muy poco. Bueno, tan era así que todavía hasta hace pocos años, no sé si todavía, pero hasta hace pocos años todavía vivía el, el primer paciente que había sido diagnosticado con Con autismo en autismo. finales de los años 40, el paciente cero. Ujú. Entonces yo, digamos, la manera de lidiar con todo esto, una de ellas fue hacer un testimonio gráfico, el libro este Habla María, Claro, un en el que testimonio. hablo de mi experiencia siendo papá de una niña con discapacidad, con autismo. Entonces, que básicamente lo que cuento es cómo fue recibir el diagnóstico Ujú, y que ha permitido a un montón de gente, porque además es mi libro más vendido, ujú. como poder empatizar con ese momento en el que te sientes desolado totalmente como papá. Y bueno, pues Habla María ha sido a mí, bueno, primero hacer catarsis de ese momento y poder establecer como o dejar ese testimonio de lo que fue ese momento eh, en el que recibimos esta noticia que cambió por completo mi vida. Testimonio, Un testimonio gráfico, sí, lo dices o una eh, memoria gráfica, sí. claro, muy bien. Y fíjate que justamente apreciando, leyendo, observando el libro de Habla María, eh, me parece sumamente Ay, hermoso muchas la gracias. forma en cómo vas eh, trabajando, sintiendo los colores. Ujú. Justamente hay un apartado en donde pues nos narras recibir el diagnóstico. eh, Obviamente hay todo un proceso y llega el momento en el que un médico les dice, hay todo por hacer. Es un psicólogo, fue un psicólogo, Claro. Diego Reza, sí. Y es un parteaguas de verdad emotivo tan potente que de verdad me hizo un nudo en la Ah, qué garganta, bonito. porque pasas de la expresión emocional, del color, de la línea, en una imagen tan potente, ¿no? En líneas azules, grises, digo, no voy a decir más para que vayan y compren el libro, y pasas al color, esa transición Ujú. justamente que significa muy seguramente para ti fe, fuerza, esperanza, voluntad, se convierte para mí en una pieza extraordinaria que es un legado Pues para muchas muchísima gracias. gente. Sí, bueno, el libro está dibujado casi todo en monocromía, casi en monocromía, Mm, y cuando llega ese momento como de recuperar la esperanza, vuelve a mm, tener color. exacto. Y si es es la clase de recursos que solo tienes en los cómics. Bueno, a lo mejor en el cine podría haber un recurso parecido, Claro, pero para mí fue muy importante como ese, utilizar ese recurso concretamente en la narrativa gráfica, claro. porque yo siento que no la hemos explorado a profundidad y que todavía hay mucho que pues eso, que hay mucho potencial por explorar en esta forma de contar historias. Sí, y es una profundidad increíble, Sí, 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 impresionante, sí. es de verdad fantástico. Y quiero pasar al momento número 2 también de Habla María, que igual si nos puedes narrar un poco de esto, cuando tú estás en una escena con tu hija, con María, dibujando y ella dibuja un dinosaurio. Esto es lo que traslada justamente a otra novela. Hace un rato nos platicabas que siempre te han gustado los dinosaurios y con tu hija, al preguntarle justamente eso, es lo que te motiva para hacer Rex Regún, por ejemplo, No, o no, no no, es, no no, tiene nada que ver. ese fue un efecto dramático, porque en Ok. realidad
María no le gustan tanto, bueno, creo que nunca ha dibujado un dinosaurio. Ok, Yo ahí lo que quería comunicar es la vida interior de la gente que tiene discapacidad, claro, en que no se su... ve, que no es evidente, ¿no? Claro, Luego alguien por ahí criticaba que decía, no, es que van a pensar que todos los que tienen autismo tienen alucinaciones. No, yo lo no, pensaba como eso, como que tiene una vida interior muy rica, y muy que es hermosa. difícil, con la cual es difícil comunicarse. Claro. No, mi fascinación por los dinosaurios es de toda la vida, también desde muy chiquito, de alguna visita con mi papá al, y mi hermano al Museo de Historia Natural en Chapultepec y Ok, descubrir ahí la osamenta del Diplodocus carnegie que está ahí, que me parece ok. también hermosísimo. Bueno, pues Hermoso e impactante, ¿no? sí, sí, Imponente. sí. Y desde siempre he tenido esta fascinación. Entonces, bueno, esto derivó en hacer este libro, Rex Regum, que es pues la biografía de un T-Rex desde que sale del huevo, cómo crece, cómo se convierte en adulto, se reproduce y bueno, finalmente cómo muere cuando cae el meteorito de Chicxulub. Claro. Todo además con la idea de que fuera contado como en el territorio mexicano, que Sí. fue territorio de tiranosaurios, ¿no? Y ese paso a paso, narrando con imagen. Sí, sí, sí. Qué tan complejo es el No, muy proceso complicado. en una imagen, exactamente darle continuidad, secuencia, emoción, narrativa? ¿Cómo nace este No, proyecto? ¿Cómo lo decides? muy complicado. Pues es que cuando yo decidí hacer Rex Regum, o sea, cuando tenía que ser, decidí mi siguiente proyecto, yo primero me planteé hacer una novela escrita sobre dinosaurios, Ok, que no creo que exista otra en español por lo menos. Sí, hay una o dos. Bueno, en inglés hay varias, pero digamos así con precisión científica yo solo conozco una. ok. De Robert Baker, que por cierto es espectacular y yo la leí ya que había publicado el libro, porque si lo hubiera leído antes no hubiera hecho nada de dinosaurios, porque de lo maravillosa que es. Se llama eh, eh, Raptor Red, Ok, Robert Baker, que es paleontólogo. Entonces, finalmente decidí porque fuera dibujada, que no tuviera palabras, son casi 300 páginas, no tiene más que un diálogo en todo el libro. ujú, Y sí es complicado porque implica dos cosas. O sea, bueno, uno había que dibujar animales que no existen ya, ujú, que nadie ha visto nunca vivos, a los dinosaurios. O sea, había que ser, porque bueno, hay un montón de caricaturas, ilustraciones, películas, claro. pero yo o sea, lo tenía que hacer, mover a mi gusto y además había que hacerlo actuar. Sí, y ubicarlo. Y sí, o sea, tenía que ser anatómicamente preciso, pero además tenían que mostrar emociones. El mundo que dibujé tenía que ser como... Investigo siempre mucho. Ujú, Entonces, investigué qué plantas había en el periodo y en la zona. Entonces, yo siempre digo que y es verdad, o sea, ese libro me pasé no menos del 80% del tiempo dibujando plantas, ¿no? De los bosques tropicales claro, del periodo Cretácico, que es Cretácico. el... Pero bueno, al final quedé muy contento con el Y resultado es porque... hermoso. Muchas No, gracias. No, además a mí me gusta mucho ver y dibujar dinosaurios, especialmente dinosaurios me fascinan. Así que qué fue una... bello. Sí, Sí, fabuloso, fabuloso, Bev. Oye, y bueno, nos quedan unos minutos más. Me encantaría, por muchas supuesto, gracias. tenerte aquí durante horas y charlar. Muchas gracias, A lo mejor ya tendremos una oportunidad, si puedes, de una segunda vuelta. espero que sí. Muchísimas gracias. Y eh, en este mundo, ¿no? En el que quizá nos hemos acostumbrado a vivir en un ritmo frenético, no sé tú cómo lo consideres, en una realidad social compleja. ¿Cómo sería, bajo tu perspectiva, tu punto de vista, un héroe, al menos para nuestra sociedad aquí en México? ¿Sería un héroe con capa, sin capa? ¿Qué tipo de héroe podrías crear para ayudarnos a mejorar en esta sociedad? No, pues yo lo que creo es que todos podemos ser héroes con un recurso muy sencillo, ser con la más elemental de las amabilidades. Ujú, O sea, ser amable, ceder el paso,
ceder el asiento en el transporte público al que lo necesita. Claro. No sé, pues o sea, yo creo que la más llana de las amabilidades podría ser un gran cambio. Y eso sería, yo de verdad creo que ser amable en una ciudad sobrepoblada y donde hay una constante pelea por los recursos, es un acto heroico. Y eso es lo que necesitamos, o sea, Eso. no, porque cualquiera puede, o sea, no cualquiera, pero tener un héroe del momento espectacular, o sea, con los terremotos que hemos tenido, la Claro. gente que sí, heroicamente va y ayuda, y eso me parece precioso, pero yo creo que necesitamos, también necesitamos héroes cotidianos para hacer de esta una convivencia más fluida, porque somos muchos y aquí vamos a seguir. Claro. Entonces yo creo que eso es lo que... Es decir, tú ilustrarías eh, la idea de que todos en lo particular somos héroes No, cotidianos. no, yo intentaría ser amable en la vida. Ok, No, yo creo que eso es más allá del papel, ¿no? claro. Pero todos podemos, me refiero a todos podemos ser héroes cotidianos en la calle. No Sí, sí, necesitamos sí. una capa, No, no necesitamos una una identidad máscara, diferente. no. Exactamente. Y eso yo creo que la suma del esfuerzo colectivo, ¿no? Es una gran respuesta a las necesidades que tenemos sociales La en cualquier amabilidad, sociedad, la ¿no? amabilidad es un superpoder en estos días. Eso es bien interesante, un superpoder. Y fíjate que yo aquí debo agradecerte muchísimo el hecho de tu amabilidad, porque tú eres un héroe para mí con Ah, capa y sin capa, muchas gracias. ¿no? En tu esencia, en tu No, ser, no eres me un veo, héroe. no me veo bien con capa, pero muchas gracias. Sí, no, pero seguro la tienes, mi querido Beth, porque fue realmente fantástico para mí recibir tu respuesta tan Ay, no, pronta a la muchas gracias. invitación a este Al proyecto. contrario. Eh, eh, Fue un acto de verdad que me marcó así como alguna vez tú también lo narraste con Jack Kirby, por Ujú, ejemplo, que ujú. lo conociste y tengo entendido Fue que extremadamente adorable, sí. exactamente, y que justamente lejos de sentirse él pues vanagloriado, te dio las gracias a ti por leer sus cómics, Así ¿no? Y fue. es lo mismo que yo también te puedo No, decir pues a ti. muchas Muchas gracias. No, gracias por aceptar esta charla, de verdad. no, Me ha estado encantado. fascinando y me gustaría abarcar todo el tiempo posible. No, al Pero contrario, bueno, ya encantado. para... Gracias, Y Bef. quiero aprovechar para agradecer al café Claro que a le... la Celostina que nos recibió aquí en Matías Exactamente. Romero. Y es patrocinador justamente del espacio, de una cocina, de una amabilidad, de un café De un fabuloso. buen café. Exactamente, es Matías Romero 1454. Aquí es Así donde es me que tomo mi café. exactamente aquí esperemos coincidir también Bueno, mi en té, un porque casi futuro. no tomo café. Es raro, ¿no? Sí, exactamente, sé que es raro cuando tomas café, pero bueno, alguna vez se dará también. Y esto es verdaderamente placentero Gracias a ti, para mí, querido Ricardo. Bev. Y ya para cerrar técnicamente, me gustaría hacerte algunas dos o tres preguntas, si me lo Sí. permites. Si tú igualmente estuvieras en el mundo que narras en tu novela del llanto del aire y ahí como director, digamos, de ese mundo, tuvieras frente a ti a Jack Kirby, a Alan Moore y a lo mejor en otro contexto a Ridley Scott Ujú, de la ujú. saga de Alien, ¿qué superpoder les darías? El de la estabilidad económica, Ok, para que pudieran hacer lo que ellos quisieran. ok. Eso. Con esa narrativa comunicativa y Sí, aparte sí, un sí. poco No, que no tuvieran que interesante preocuparse de jamás por... nada. Kirby toda la vida anduvo persiguiendo la chuleta. ¿Sí? Y eso... Sí, no, él nunca tuvo estabilidad económica. Y es un superpoder que yo querría tener, ¿no? Ok, Una estabilidad. Es decir, ya no tenerte que preocupar para poderte dedicar a crear. Eso. ok, fabuloso. Muy bien, querido Bev, pues ya en ese contexto, porque de ahí van a derivar otras preguntas, te agradezco infinitamente de nuevo esta invitación. Quiero darte un reconocimiento porque Ah, para pues mí muchas eres gracias. un navegante de vida.
Muchas Este gracias. podcast justamente está destinado a todas aquellas personas que con y sin sufrimiento, con sombras, con luz, con turbulencias o sin ellas, han llegado a ser quienes son hoy y más allá de ello, contribuyen para tener una humanidad mejor, una sociedad mejor, Muchas gracias, qué ser honor. mejores personas a través de tu obra, de todas tus obras. Lo haces de una manera espectacular, creando conciencia, que es algo que me parece que falta en este mundo. Y por eso para mí eres un Muchas gracias. navegante. No, de verdad, muchas Así gracias. es que te quiero entregar. Hace un rato me preguntabas, voy a mover un poco esto, que el tema del robotito. Qué belleza, muchas gracias. Y ya te platicaré porque esto es una historia personal. Este es el primer navegante o nauta, yo les llamo nautas, y es literalmente el que me salvó la vida. Tengo una historia detrás un poco compleja, ya será, no es tema de esta charla, pero a raíz de esto y de mi historia he querido reconocer a las voces importantes. Todos tenemos voz, me queda claro, pero muchos como tú que contribuyen me parece espectacular, que dejan testimonios Muchas gracias. emocionales para que otros perciban esa sensibilidad humana, me parece extraordinario. Y es por ello, querido Beth, que deseo entregarte con todo mi cariño Muchas gracias. este nauta que tú decidirás cómo Muchísimas bautizar. Ahí viene gracias. una sugerencia de nombre y es Qué justamente belleza. en reconocimiento. Ya la carta tú la podrás leer en casa a Muchas gusto, gracias. tranquilo. Lo Y, muestro. por favor, muchas gracias. Si quieres, acá lo ponemos. Y pieza a pieza está hecha con todo mi cariño, con todo mi Muchísimas amor. gracias. No, hombre, al contrario, espero que te guste muchísimo. No, seguro que sí. Dentro de esa tesitura, cada pieza tiene un significado y sobre todo el corazón, Beth. No, pues eso es lo más importante. así que Exactamente. muchas así, gracias. No, hombre, al contrario, así como tienes tus grandes obras, el corazón queda inmortalizado en el tiempo a través de este ¡Oh, qué reconocimiento. belleza! Muchísimas, está hermoso. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Y ese Está es tu corazón hermosísimo. bello, eterno, Beth, para que Gracias. nos sigas llenando, por favor, de tu magia, de tu narrativa, Oh, de pues tu qué belleza. ilustración, de tus Muchísimas gracias, de verdad, sentimientos, al muchísimas contrario. Y pues bueno, aquí tienes un amigo en el que confiar, de Gracias. verdad, la puerta No, te lo completamente agradezco abierta, mi corazón. Igual les deseo lo mejor del universo. Qué A ti, belleza, a qué tus hermoso. hijas, claro, a Gracias. tu familia. Igual, Y igual. de para- verdad, no dudes que aquí hay Gracias, alguien de verdad, gracias. de corazón. De verdad, no lo merezco, pero muchísimas gracias. De verdad, es muy importante para mí. Porque Muchísimas además me gracias. fascinan los robots. Fabuloso, creo. Y una de las propuestas de nombre es justamente Befnauta, porque tú ya te has trasladado del punto A al punto B, seguirás al punto C, ya nos platicarás después o nos enteraremos cuál es ese camino. Muchas gracias. Y sobre esa tesitura, querido Bef, mil gracias. No, muchas gracias. Gracias. Te agradezco la invitación. Gracias. Al contrario, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos a esta charla número 3 con Bernardo Fernández Bef. Es un placer para mí contar con personas tan importantes que dejan algo en este mundo, que trascienden e inmortalizan sus sentimientos a través de sus obras. Por favor, si les ha gustado, si resuena con ustedes este capítulo, este episodio, esta charla, por favor compartan, comenten. Todos sus comentarios son bienvenidos, los leeré con mucho cariño. Los que vayan para Bef también los compartiré Gracias. con él. Y pues no me queda más que desearles gran fortuna en todos los sentidos, física, espiritual, económica, que estén bien, sus familias igual. Y nos veremos en la charla número 4 en Nauta Indomable Podcast. Muchas bendiciones y gracias por estos minutos que nos han dedicado. Hasta la próxima. Gracias. Bye, bye.